quiero comenzar uniendo estos dos mensajes, porque sabe que sacrificio desata sobre nuestra vida señorío. ¿Cuántos quieren señorear? ¿Y los demás? ¿Van a ser enseñoreados o van a señorear? ¿Cuántos quieren señorear? Amén, convénzase, ¿eh? Vamos a señorear, estamos creados para señorear. Imagine usted haga un paneo alrededor de su vida o a la historia de la humanidad y el hombre siempre ha buscado ser señor, ¿o no? Siempre ha buscado a través de guerras, de conquistas, siempre ha buscado ser señor. Porque eso está implícito en el ADN del hombre, el deseo de señorear, de multiplicarse, de sojuzgar, de llenar la tierra. Lo han hecho mal, fuera del diseño, pero eso está innato dentro del corazón del hombre. Ningún hombre ha nacido para señorear a otro hombre, pero sí para señorear sobre circunstancias. Entonces, nosotros si queremos señorear sobre circunstancias, ¿cuántos tienen una circunstancia complicada? O que necesitan una intervención de Dios. Todos, ¿no? Para eso es señorear, para poder encontrar en los principios de Dios la palabra que va a subyugar esas situaciones bajo los pies de Jesucristo, bajo nuestros pies, porque Cristo habita en nosotros. Entonces, para comenzar a manifestar este señorío, ¿sabes? Más que no es solamente, no, se necesita más que solamente orar, que solamente estar congregados. Hay un requisito más elevado y es el sacrificio. Cuando el apóstol hablaba del sacrificio en la escuela de visión y en la reunión de pastores, él soltó una cantidad de principios realmente muy, muy importantes y muy profundos. Y yo comenzaba a pensar en qué tipo de sacrificio yo tenía que hacer para poder empezar a experimentar en mi propia vida ese nivel de señorío al cual el Padre nos quiere llevar. Porque todos, en definitiva, de alguna manera u otra, hemos aprendido por medio del Espíritu, capacitados por el Espíritu, a sujetar cosas, ¿no? Emociones, situaciones. Pero el apóstol nos está hablando de un nivel mayor de señorío, donde ya no tiene que ver solamente el área de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestras necesidades personales, sino también el hecho de ser personas que vamos a impactar en donde quiera que estamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, porque el Señor no es un Señor individual, Él no viene para salvarnos y que individualmente estemos bien, sino para que, aparte de eso, para que podamos ser de influencia en la tierra. Entonces yo pensaba en la palabra, ¿cuál fue el sacrificio que mayor impacto produjo en la tierra? ¿Cuál fue el sacrificio que mayor envergadura tuvo, que más consecuencias tuvo, que más impronta tiene en el corazón de los hombres? Y ese es el sacrificio de Jesús. El libro de Hebreos habla en el capítulo 9, en el verso 26, dice, ahora en la consumación de los siglos, o sea, en la terminación, en la perfección de todo el tiempo, porque usted sabe que Dios es desde el principio hasta el fin. Él maneja una línea de tiempo diferente a la de nosotros. La Biblia habla de que Jesús, desde antes de la fundación del mundo, Él estaba predestinado para venir a morir en rescate por nosotros. Lo declara la palabra. Entonces, a Dios no lo asombra el problema que usted y yo tenemos de pecado, de tentación, de esas cosas no son algo que a Dios lo asuste o lo tome por sorpresa, porque Él ya lo sabía de antemano. El hecho es que Dios proveyó de todas las cosas para que nosotros no estemos detenidos ahí. El pecado ha dejado de ser un problema para aquellos hombres que han empezado a conocer a Dios, porque la Biblia dice que el hombre que conoce a Dios no peca. En la medida que voy conociendo a Dios y relacionándome más con Él, menos tendencia de errarle al blanco tengo, menos tendencia a repetir concupiscencias tengo. O sea, concupiscencia es aquellas cosas que a mí me causan placer hacer, por eso las repito una y otra vez. Entonces dice la Biblia que el hombre que va conociendo a Dios tiene cada vez menos tendencia a repetir esas situaciones. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces dice que Él, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces esto quiere decir que si Cristo habita en mí,
el poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos habita en mí y en usted. ¿Habita en usted? Amén, habita en usted. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos habita en usted. Entonces, ese mismo poder es el que habilitó a Jesús también para quitar de en medio el pecado. Porque dice el libro de Juan en el capítulo 12 que Jesús en un momento estuvo turbado. Pero dijo, ¿qué haré? Pues si para esta hora me llamaste. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Si Jesús experimentó turbación, ¿cuánto más nosotros que somos débiles hombres también? Pero dice que Él tuvo la capacidad por medio del Espíritu de superar, de soportar, de concretar y de consumar todo el propósito. ¿Usted quiere lo mismo? ¿Anhela lo mismo? Bueno, tiene todas las posibilidades porque eso se hace por medio del Espíritu. Entonces, mire, yo quiero leerle algunos versículos para después entrar en el tema. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 4, hablando de qué tipo de sacrificios yo tengo que hacer, dice, acercándoos a Él, o sea, al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, diga, yo también, como piedra viva, soy edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Eso está bueno leerlo en primera persona. Diga, yo también, como piedra viva, soy edificado como casa espiritual y sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted está destinado a eso, no está destinado a otra cosa. ¿Quiere saber cuál es su destino? Ese es su destino. Ese es el destino nuestro. Ser hombres y mujeres que somos, primero que ya somos sacerdotes. El libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 5 o 6, no me acuerdo muy bien, pero está ahí, el de arriba o el de abajo, 5 o 6. Capítulo 1 dice que Él nos ha constituido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, tenemos que aprender a vivir como sacerdotes, que somos constituidos para edificar una casa espiritual y ofrecer sacrificios a Dios por medio de Jesucristo, sacrificios aceptables. Entonces, ¿cómo es que yo comienzo a poder manifestar sacrificios que sean espirituales cuando nosotros por cultura tenemos una idea del sacrificio tan natural, ¿no? Tan natural, tan de lo cotidiano. Yo tengo que sacrificarme, por ejemplo, yo me comería 4 facturas, me tengo que sacrificar, me tengo que comer 2. Sacrificios muy naturales. En vez de venir, hay 5 reuniones, tengo que venir a las 5, me voy a tener que sacrificar, voy a tener que ir a las 5, ¿no? Hay día de ayuno, bueno, voy a tener que venir al ayuno porque eso es uno de los sacrificios espirituales que al Señor le agradan. Pues no, esos no son los sacrificios. Esas son determinaciones de obediencia a una visión y a una casa que van a repercutir en mí trayendo madurez y autoridad. Eso es otra cosa. Entonces uno tiene que rever el concepto de sacrificio para uno mismo. Cosas que uno considera sacrificio por ahí no son las que Dios considera sacrificio. Cosas que uno considera buenas o una persona que alguien considera bueno quizás no sea lo bueno para Dios. Porque lo bueno para Dios es solamente aquello que cumple propósito. Entonces, está bueno si realmente usted quiere ser un sacerdote, o sea, usted ya es un sacerdote. Si usted quiere experimentar la autoridad de sacerdote, vamos a tener que empezar a trabajar más finito en el corazón nuestro y empezar a ver los conceptos según la óptica de Dios y no nuestra propia óptica. ¿Usted está dispuesto a eso? Ya me bajaron el entusiasmo, No me baje el entusiasmo, porque mire, ¿sabe qué? La palabra es viva y es eficaz. Eso usted lo sabe, ¿no? Es viva y es eficaz. Pero para que tenga esa vida y esa eficacia en mí, yo tengo que dejarla que ella trabaje en mi corazón. Entonces, estos conceptos parecen como muy rígidos y muy duros, pero yo quiero decirle que son deliciosos al paladar. Le pasó al profeta, ¿no? Que cuando Dios le dice, trágate el rollo, y dice que al principio no estaba bueno, pero después fue bueno, después sabía miel, porque la palabra es así, de buenas a primeras parece que no es tan, qué difícil, no sé si voy a poder, pero yo quiero decirle que si usted está en este lugar,
Usted es de los llamados y escogidos de parte de Dios y de los que Dios sí cree que califican para este tipo de vida. Así que tiene que alegrarse, porque no todos están esta noche en una reunión como esta. No todos son escogidos. Hay llamados, pero no todos son escogidos. Y dentro de los escogidos dice la Biblia que están los escogidos que Él escogió. O sea que dentro de los escogidos usted tiene la oportunidad de ser de los escogidos que Él escogió. Y los escogidos que Él escogió son los que se atreven a ir un paso más allá de los que se atreven todos los demás. ¿De cuál es usted? ¿De cuál es? ¿De los escogidos? Muy bien. Eso, usted es de los escogidos que Él escogió. Mire, le voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 21, verso 12. De lo que pasa con los escogidos que Él escogió. Y de lo que provoca sacrificio. ¿Sabe que en Dios todo está escondido en un misterio? Las cosas maravillosas y buenas de Dios, Él siempre las guarda en un misterio. Por eso habla del misterio de la iglesia, del misterio del matrimonio, del misterio... La Biblia habla de misterios, porque todo lo bueno Dios lo esconde dentro de misterios. Misterio es algo que está reservado para aquellos que son escogidos que Él escogió, para los que pagan el precio que no cualquiera paga. Mire, Mateo 21, 12 al 15. Dice 12 al primero, vamos a leer el 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, ¿qué pasó? Se indignaron. ¿Sabe que hay dos tipos de indignación? Una que viene para perdición y una que viene para provocar cambio. Usted, si lee bien la palabra, se va a dar cuenta que cuando Jesús toma esa actitud de echar a los cambistas del templo, Él estaba enojado, estaba indignado. La palabra indignar viene de lo que no es digno y la palabra digno viene de lo que tiene peso. Entonces Jesús cuando llega al templo dice, mi casa es casa de oración. Diga, yo soy casa de oración. Yo soy casa de oración. Usted constantemente y yo constantemente hablamos con Dios. Nuestros pensamientos le hablan a Dios, nuestros hechos le hablan a Dios. Por lo tanto, esos son delante de Dios como oraciones. Sabe que sus pensamientos para Él no son un misterio. Para Dios nuestros pensamientos no son un misterio. Para Él tiene una claridad absoluta de lo que nosotros somos en todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y cuando usted se hizo hijo de Dios, usted pasa a ser casa de Dios ahora. Usted es el templo de Dios. Entonces dice que Jesús estando ahí, entró, dice, y que echó fuera a los que compraban y a los que vendían en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sabe qué? Las personas que estaban vendiendo ahí, le vendían en muchas ocasiones estaban para vender los sacrificios que después el pueblo iba a ir a ofrecer adentro del templo. No siempre nuestros sacrificios tienen un buen origen. No siempre nuestros sacrificios tienen la motivación correcta. Jesús, si hubiese sabido, porque Él todo lo sabe, usted sabe, ¿no? Usted sabe que Él todo lo sabe. Si Él hubiese sabido que el corazón de los que compraban las palomas y todo lo que había ahí era realmente íntegro, Jesús no los hubiese echado. Pero ellos eran cambistas. Muchas veces yo quiero que usted haga una aplicación personal de esta palabra. Muchas veces nosotros adentro del corazón también tenemos cambistas. También hacemos trueque con Dios. Le cambiamos una cosa por otra. Voy a los 2 cultos de la mañana, pero yo quiero que usted se saque de la mente que venir a todos los cultos es un sacrificio, porque no lo es.
Yo quiero que usted se saque de la mente que ayuno, oración es sacrificio, porque no lo es. Yo quiero que usted se saque de la mente que dar la ofrenda que te cuesta es sacrificio, porque tampoco lo es. Eso habla de tu dignidad para con Dios, del peso que Dios tiene para usted o para mí. En la medida en que yo me doy a Dios, eso habla del peso que Él tiene para mí. Por eso Jesús se indignó, porque sabía que ninguna de esas personas le estaba dando el valor, ni al lugar, ni al sacrificio. Entonces Jesús se indigna por eso. Y dice, ustedes han convertido esto en cueva de ladrones. Cuando el libro habla de robará el hombre a Dios, y nosotros preguntamos ¿en qué? Bueno, en vuestros diezmos y ofrendas ustedes me han robado, dice la palabra, ¿no? Pero no es lo único que el hombre le roba a Dios. El hombre le roba a Dios tiempo, le roba amor, le roba determinación, le roba dedicación. Porque todas esas cosas son detonantes en nuestra vida. Son como... ¿ustedes se acuerdan de los dibujitos del coyote? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de los de que tenemos más de 30 nos acordamos? ¿Ustedes se acuerdan? Todo era marca Acme, ¿no? Todo era Acme. ¿Se acuerdan que estaba el coyote escondido así y cuando pasaba el correcamino hacía ¡pah! ¿No? Nunca le daba, pero apretaba, ¿no? Era un detonante. Alguna tragedia para el coyote siempre detonaba, ¿no es cierto? Bueno, era a modo de graficárselo. Usted y yo tenemos en la mano el detonador. Determinaciones, reacciones, dedicación, todas esas cosas son detonantes en nuestra vida. Lo que hemos considerado como un sacrificio en realidad no lo ha sido, sino han sido detonantes que han traído a nuestra vida consecuencias buenas o la consecuencia de frenar todo lo bueno que Dios tenía para nosotros. Entonces, cuando Jesús entra a este lugar y Él remueve todo esto, ¿no? Era hasta una costumbre, me parece, para ellos. Cuando Él remueve esto que aparentemente estaba bueno, ¿no? Porque yo estoy comprando el sacrificio, no estoy haciendo nada malo. Cuando Él remueve todo esto, todas estas cosas, comenzaron a suceder otras. Detonó otra cosa. Detonó lo que realmente tiene que suceder en el templo de Jehová o en la persona que se considera templo de Jehová. Dice que vinieron a Él en el templo los ciegos, los cojos y los sanó. Vinieron a Él las personas que no tenían visión, la visión se desató. Las personas que no podían caminar rectamente hacia el propósito lo comenzaron a hacer. Y Dios los sanó. ¿Sabe que la falta de visión o no entender la visión es algo en lo que Dios va a intervenir siempre y cuando usted y yo arranquemos los cambistas del corazón y empecemos a pagar a Dios los verdaderos votos que tenemos que pagarle? Entonces ahí viene la visión. Mucha gente dice, yo no entiendo la visión. ¿Por qué me hablan tanto de la visión? Yo no la entiendo. La escucho y no la entiendo. Eso es porque todavía hay cambistas adentro del corazón. Hay falta de orden dentro de nuestro corazón. Mire, y esto es primero para mí, así que no se asuste. Cuando uno no puede avanzar en el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito? Sí, ¿no? ¿Usted está convencido de eso? ¿Está persuadido de eso? Póngame cara de persuadido, a ver. Bueno, algunos más o menos, otros también, pero bueno. Cuando una persona está persuadida, convencida de que realmente tiene un propósito, no tiene problema en ser corregida, no tiene problema en dejarse instruir, no tiene problema en que venga la palabra y te corra a latigazos todo lo que te tenga que correr con tal de abrazar ese propósito, porque yo vivo para eso. Ese propósito se transforma en tu respirar, en tu vivir, en tu anhelo constante, en tu deseo constante. Las decisiones que uno toma están giradas en torno a eso. Entonces Jesús había venido a la tierra como un sacrificio. Él sabía que la naturaleza de su venida a la tierra era la cruz. Ese era su propósito. Y era un gran sacrificio. Entonces él sabía que el propósito de él era ese. Entonces él estaba dispuesto a hacer lo que fuese. Cualquier locura humana no era límite para él a la hora de establecer la absoluta voluntad del Padre. Por eso dice que Jesús primero se enoja, se indigna con esto. Pero los que se indignan también son los religiosos.
Entonces dice que cuando los cojos, ¿sabe qué? No se indignan con el orden, con poner orden. Bueno, hay que poner orden, ponemos orden. Hay que venir a todos los cultos, venimos a todos los cultos. Hay que hacer esto, lo hacemos. Se indignan cuando no sucede con ellos lo que quisieran que realmente sucediera. ¿Usted quiere experimentar gloria de Dios? ¿Quiere experimentarla? Pues usted tiene que indignarse con las cosas correctas. ¿Por qué es lícito indignarse? Porque indignación viene de algo que no tiene peso, algo que no tiene valor. Entonces hay cosas con las que yo sí me tengo que indignar. Pero si yo me indigno cuando veo que pasa en otro y en mí no pasa, o pasa en otro lugar y en mi lugar no pasa, y la veo pasar a la manifestación de la bendición, significa que yo tengo un ápice de religiosidad en mi corazón. Y religiosidad, miren, no es un insulto. Muchas veces nosotros hemos dicho, estos religiosos, como si fuese, ¿sabe qué? Nosotros en la escuela bíblica lo hemos compartido muchas veces. Una persona religiosa, o yo tengo un mínimo ápice de religiosidad cuando en algún área de mi vida Dios no es el primero. Cuando Dios no tiene el absoluto control y el absoluto gobierno en cualquier área de mi vida, en esa área yo me transformé en un religioso. Porque es ahí en donde me empiezan a molestar las cosas y en donde nos empiezan a indignar, no las cosas correctas, porque yo me tendría que indignar con las cosas que yo no he logrado subyugar a la verdad de Dios. Sin embargo, me molesto con lo que está de mi nariz para afuera, ¿no? Me ha pasado a mí. ¿A usted nunca le pasó? Soy la única, yo al purgatorio nomás, los demás no. A mí me ha pasado eso. Entonces eso es un detonante para mí, para darme cuenta de que hay cosas que yo estoy pateando y no estoy pateando lo correcto. Estoy corriendo a latigazos, no lo correcto. Entonces hay un tipo de indignación con la que yo sí me tengo que enojar y es con la que me va a mí a prohibir realmente manifestar la verdad de Dios. Y sabe que cuando yo manifiesto la indignación correcta, después de la indignación hay una palabra que a mí me gusta mucho y es la resiliencia. Y usted dirá, ¿con qué se come eso? A mí me gusta buscar palabras complicadas, pero le voy a decir el significado, no se preocupe. Después de la indignación correcta, del tipo de indignación que uno sufre para provocar un cambio en nuestra vida, viene esta resiliencia. ¿Que hay alguien que estudia física o que haya estudiado física? Bueno, yo tampoco, no se haga problema. Ella. Bueno, no se acuerda. Exactamente. Entonces, esta resiliencia, en un concepto de física, indica la capacidad de un material de recuperar la forma original. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Bueno. ¿Sí? Bueno. Qué bueno. Entonces, nosotros, cuando provocamos la indignación que te lleva al espíritu, el celo del espíritu, ¿cuántos han sentido celo del espíritu? El celo de Dios. Esa cosa que uno siente por dentro, parece que te hierve la sangre por dentro y uno quiere como, ¿no? No sé cómo explicárselo sin hacer ningún teatro, pero ese celo del espíritu que te levanta a orar de una manera diferente, a reaccionar de una manera que uno dice, esto no es normal en mí. Ese celo del espíritu, esa indignación que te provoca el espíritu por causa de que Él te anuncia, te muestra que hay algo que adentro tuyo está siendo como un tope, frenando todo lo que Dios tiene para mí. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Sí? ¿O voy yo nomás? A mí me ha pasado eso, que yo digo, Señor, ¿cómo es esto? Explícame cómo es esto, porque si soy tu hija, soy tu sacerdote y empiezo a pasarle a la lista todo de lo que yo soy, de todo lo que Él dijo que yo soy, y no estoy viendo el reflejo de eso, es porque yo tengo que encontrar cuál es eso, ese tope que a mí no me permite avanzar hacia todo lo que Dios dice. No sé, estamos hablando para llegar al señorío, ¿sí? Entonces, esa indignación que provoca el espíritu, por medio de su espíritu, a mi espíritu, mi alma se da cuenta de que algo no está funcionando como tiene que funcionar. Entonces viene esta indignación contra aquellas cosas, no contra aquellos, sino contra cosas, situaciones, vicisitudes, emociones
que no me permiten a mí ser el templo de Jehová en donde se manifiesta la visión y el avance hacia el propósito. Ahí es cuando viene este efecto de física que nosotros estamos hablando. Ahí es cuando yo puedo tener la capacidad de volver al original. Porque eso es como una explosión que pasa dentro del corazón de cada uno de nosotros. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Te ha pasado alguna vez que uno reacciona y dice, pero cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no encontré esta palabra antes? Si yo me hubiese dado cuenta antes. Esa es la resiliencia, la capacidad, la indignación, perdón. Y ahí viene la resiliencia, la capacidad de Dios de volver al original, de hacerte como al principio. Mire, Jesús cuando se indigna en ese momento era porque Él venía exactamente para llevar al hombre nuevamente al original, ¿o no? Venía a la cruz y la cruz a nosotros nos da el acceso otra vez ante su trono y la oportunidad de volver al original. ¿Sí o no? ¿A usted no lo emociona eso? A mí la verdad que sí. ¿Sabe? Este efecto en física se produce, a ver si lo digo mal me corrigen, que las tengo en las dos puntas, después de estar sometido a grandes presiones. ¿Cuántos han estado sometidos a grandes presiones? ¿No? Todos. No hay nadie que no haya estado sometido a una gran presión. Pero presión es gloriosa si usted la sabe canalizar. Porque ahí viene la manifestación de la verdadera esencia de lo que usted es. Presión te lleva a ese original. Porque usted o se indigna para provocar lo de Dios o se indigna para perdición, como le pasó a los religiosos del momento. Entonces, esta capacidad que Dios nos da también está implícita en el hombre. A veces no necesitamos del Espíritu, solamente necesitamos la determinación. O sea, no necesitamos del Espíritu para provocar esto. Una vez que el Espíritu provocó el querer como el hacer y el deseo de avanzar al llamado y de señorear realmente y de ponerme serio con Dios y no estar como un niño demandante para Dios, sino ocuparme, tener el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Sabe cuál fue el sentir que tuvo Cristo? Hacer la voluntad del Padre, ser de descanso para el Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, el Padre dijo, wow, al fin uno que entendió mi deseo, que era de recuperar a esta gente. Cuando usted lee en Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, está hablando de sacerdocio. Está hablando de sacerdocio, porque el sacerdote o el sumo sacerdote cuando entrabas al tabernáculo, al lugar santísimo para entrar con el sacrificio del pueblo, era él en nombre de todos y si él no estaba limpio, de ahí no salía. Entonces ser un sacerdote es tu capacidad de soportar presión por causa del propósito. Y el propósito no tiene que ver con las luces para mí, tiene que ver con que yo sea capaz de bendecir a los otros, de bendecir al cuerpo de Cristo, de manifestar a Cristo. Entonces, es esto. Nadie se va a indignar si no tiene realmente deseos de cambiar. ¿Usted tiene ganas de cambiar? Mire, yo con todo mi corazón. Entonces, esta es una noche para que el Espíritu Santo nos muestre qué cosas tenemos que cambiar, contra qué cosas nos tenemos que indignar. No le tenga miedo a las palabras, nosotros le tenemos miedo a las palabras. Le tenemos miedo a la palabra religiosa. Le tenemos miedo a la palabra enojo. No tiene que tenerle miedo a las palabras. Porque cuando yo a usted le digo que usted se tiene que indignar, usted me tendría que decir si yo hoy me voy a indignar. Y me voy a indignar muy mal contra aquellas cosas que no tienen peso en mi vida. Porque indigno, le vuelvo a repetir, es algo que no tiene peso. Y lo que no tiene peso no tiene gloria. Y lo que no tiene gloria no entra en los planes de Dios para mí. Entonces esta noche usted se tiene que indignar, como yo, contra aquellas cosas que han sido de estorbo para la manifestación de Dios para mi vida y para su vida. Y para que podamos explotar en la tierra toda la riqueza de Dios para con nosotros. ¿Sí? Está muy serio usted. Mire, hay una cosa que el apóstol enseñó
hace unos como 4 domingos atrás. Y él habló de que el hombre, hablando de indigno y de valor, habló de que el hombre valoró más la voz de la serpiente. ¿Se acuerdan de ese mensaje? El apóstol enseñó eso, que la serpiente fue un instrumento de Satanás, dijo él. Y que el hombre valoró más la voz de la serpiente que la voz de aquel que les hablaba todos los días y que les había dado la vida y les había dado el señorío. Entonces, cuando uno piensa un poco, igual que en aquel momento, cuando Adán y Eva escuchan a la serpiente, mire, usted mira, no, fue Eva la que lo escuchó. No importa, él también terminó escuchándola, indirectamente, ¿no? Pero él terminó escuchándola. ¿Sabe por qué le pasa eso a Adán? Porque Adán no estaba ejerciendo su sacerdocio. Por eso le pasa eso a Adán. ¿Sabe por qué le pasa eso a Eva? Porque Eva no estaba ejerciendo su sacerdocio. Sacerdocio es la asignación que a mí Dios me da. La tarea que a mí Él me da para desarrollar en la tierra. Por eso dice que nos constituyó como reyes y sacerdotes, porque todos tenemos un propósito. Cuando yo descuido mi sacerdocio, cuando yo descuido y descubro delante de las voces incorrectas y en los lugares incorrectos la asignación que Dios me da, automáticamente pierdo sacerdocio. Y si pierdo sacerdocio, pierdo señorío. Entonces, ¿todos queremos señorear o no? Pero para señorear primero tengo que cuidar mi sacerdocio. O sea, tengo que ponerme las pilas en lo que Dios me llamó y me asignó a mí a hacer. Si usted en esta noche sabe, reconoce o entiende cuál es su sacerdocio, o sea, tu asignación, tu propósito, lo que Dios te llamó, lo que Dios te está pidiendo hacer, ese es tu sacerdocio. Si usted no lo cuida, no lo pone operativo, no lo pone activo, no se pone a trabajar en eso, no se pone a cuidarlo, a labrarlo, a multiplicarlo, a llenar la tierra con ese sacerdocio, usted nunca va a poder señorear. Por más que ore, ayune, oro, ayuno, lamento, silicio, tirada de pelo, rasgada de vestido, no pasa nada. Porque si no, toda la iglesia estaría ejerciendo sacerdocio, ¿o no? Si a la iglesia oración no le ha faltado. O los tibetanos tendrían más señorío que nosotros si ellos ayunan más que nosotros, ¿o no? Vaya a decirle a un monje tibetano que ayune. Te ayuna 80 meses del año. Se internan en un lugar y ellos ayunan y oran mal, como usted quiera, pero a sacrificio no sé si le ganamos. Entonces, tenemos que rever lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida personal si realmente queremos arribar al señorío. ¿Sí? Mire, con esto voy terminando porque lo veo tan serio. Muy serio lo veo. Y ya me empiezo a asustar yo. Cuando me empiezan a mirar así, se les sube una ceja, se le baja la otra, otro me dice a todo que sí. Bueno, voy terminando, voy redondeando. Mire, el apóstol nos enseñó que la serpiente había sido un instrumento de Satanás. Y una de las cosas que lo molestaba a Pablo, lo inquietaba a Pablo, esa es la palabra correcta, lo inquietaba a Pablo, está en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, en el verso 3. Dice, pero temo que sea así como la serpiente con su astucia, o sea, con su habilidad, con sus trucos, con sus trampas, engañó a Eva, vuestras mentes también sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. ¿Sabe qué significa devoción? Devoción es la acción y el efecto de dar un voto. Un voto es una decisión de gobierno, ¿sí? Entonces dice Pablo, yo tengo miedo de que ustedes le vuelvan a dar el gobierno otra vez a quien no se lo tienen que dar. Que no tengan sencillez en el corazón y que el orgullo de ustedes los turbe, los nuble los sentidos y que realmente no guarden el gobierno que han vuelto a recibir por medio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. O sea, tengan cuidado, porque el problema es que los sentidos nos desvían. O sea, ¿qué es lo que provoca el pecado? O sea, a todos nos gusta el pecado, porque el pecado es lindo. Lo dijo el apóstol eso. Así que puedo decirlo. Si lo dijo él, lo puedo decir yo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Nuestros sentidos realmente son los que disfrutan del pecado o no?
el gusto, el oído, nos gusta escuchar lo que no tenemos que escuchar, nos gusta comer más de lo que tenemos que comer, en todos los sentidos. Entonces, hay un gobierno sobre los sentidos naturales y los sentidos del espíritu que tenemos que recuperar. Pablo les está diciendo, esto es muy fuerte este versículo. Es muy profundo. Dice, yo tengo, la verdad que tengo miedo, muchachos. Si de algo tengo miedo, no le tengo miedo a los azotes, no le tengo miedo a los naufragios, no le tengo miedo a nada. Le tengo miedo a que tus sentidos sean extraviados nuevamente y vuelvas a dar otra vez ceder el gobierno a quien no lo tiene que tener. Pero, ¿sabe qué? Satanás tiene sus instrumentos, pero Dios tiene los suyos. Dios tiene los suyos. ¿Habrá algún instrumento de Jehová acá? Opa, parece que sí. Mire, el apóstol nos enseñó, estoy haciendo una recopilación de todo lo que él nos enseñó, no estoy hablando nada nuevo. Él dijo que es la capacidad que Dios da al hombre para poner las reglas. ¿Sí o no? Entonces, cuando Pablo dice, temo que ustedes están dejando que los sentidos se les turben, en otras palabras está diciéndole, ustedes no están poniendo las reglas. Esto es como cuando uno es chiquito y te dice, en casa mando yo. En esta casa mando yo. Entonces yo tengo que poner reglas y las reglas son los principios de Dios. Si yo no conozco los principios de Dios, tampoco voy a tener una regla que poner. Entonces, mire, yo quiero ir rapidito a esto, porque esto fue lo que a mí me impactó. Isaías capítulo 13, verso 5. Entonces, le hago un repaso. ¿Sí? Mire, sin sacrificio no hay sacerdocio. Sin sacerdocio no hay señorío. ¿Sí? ¿Y sacerdocio qué era? La capacidad de vivir en lo asignado por Dios para que yo pueda experimentar todo lo que Dios tiene para mí. Ahora, si el enemigo tiene sus instrumentos y se indigna el hombre de Dios contra lo correcto, Dios también tiene sus instrumentos. Capítulo 13 del libro de Isaías en el verso 5. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, se indignó y los instrumentos escogidos con él. ¿Se anima a leerlo? ¿Conmigo? Léalo en voz alta. Capítulo 5, verso 5. Vienen, a ver, poné el 4. Desde el principio ponelo. Ahí está. Estruendo de multitud en los montes. ¿Como de qué? Como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos, ¿qué está haciendo? Léalo con más guerra. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Mire, si usted no se encuentra ahí, usted se tiene que ver ahí. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Verso 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. Ese soy yo, diga. Para destruir. ¡Wow! ¡Wow! Eso me encantó. ¡Aleluya! Mire, me podría quedar con este versículo hasta que el Señor vuelva. No tanto. Pero mire qué poderoso. Dice, vienen de lejana tierra. ¿De dónde viene usted? De Godoy Cruz, así, no. ¿De dónde viene usted? Del corazón del Padre. Es una distancia que nadie puede medir. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová conmigo, diga. Jehová viene conmigo. Para destruir toda la tierra, para destruir toda la humanidad. O sea, no los hombres, no se ponga tan guerrillero. Es para destruir toda mi humanidad. Mire, si el enemigo tiene sus instrumentos, usted tiene que saber que dentro suyo
está el poderoso pasando revista. Y cuando en usted encuentre un ápice mínimo de determinación, el Señor dice, a este yo lo recluto para mis tropas. A este yo lo quiero conmigo, porque este es un loco lindo. ¿Ah? Un loco lindo que se va a pelear contra todo lo que yo me indigno. Mire, si Jehová se indignó, si Dios se da el lujo de indignarse, ¿cómo no se va a indignar usted contra aquellas cosas que no tienen ni ton ni son en tu vida, que te avasallan a la hora de concretar en el propósito, que te frenan frente a la gloria de Dios? Mire, usted tiene que saber, lo veo tan poco entusiasmado. Entusiásmese, porque mire, nadie puede pelear por mí. Yo quisiera contarle lo que me pasa y que usted pelee por mí. Mire, qué lindo sería, ¿no? Que otro pudiera pelear. Pero si otro pelea por mí, me pierdo el sabor de la victoria. Y me pierdo el gozo de disfrutar la recompensa. Entonces nadie va a pelear por mí. Voy a pelear yo. Porque yo soy un instrumento de guerra de Jehová. Y ninguno de mis sentidos será turbado. Porque no le voy a dar voto, no le voy a dar nuevamente ningún ápice de oportunidad. Mientras que me dé cuenta al enemigo para que vuelva otra vez a quitarme autoridad y señorío. En eso usted tiene que orar esta noche. Yo sé que es más lo que le he pegado que lo que lo he emocionado. Pero usted tiene que levantarse como un hombre de guerra. Mire, nosotros no estamos para mentir. Sería buenísimo que nos paremos acá y empecemos a hacer guerra y te ato, te desato, te decreto, suelto bandera, empezamos a correr. Lo que hemos hecho toda la vida sin resultados contundentes, resultados temporales. Pero la iglesia de Jesucristo está para dar resultados contundentes porque tiene la genética del Maestro. Jesús vino como un sacrificio y el resultado fue contundente, fue absoluto, fue determinante. Entonces todo lo que usted y yo hagamos tiene que tener la misma característica, absoluta, contundente y determinante. No hay vuelta. Aleluya. Se me apagó la computadora. ¿Será una contraseña de Dios? ¿Será que no tengo que hablar más? Mire, estruendo de multitud en los montes. ¿Sabe que la Biblia habla de que cuando Jehová habla, dice que su voz es como estruendo? Así que acá dice que hay como estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. ¿Usted cree que somos pocos? Para de verdad declarar libertad sobre nuestras vidas, para orar en el poder del uno, y no hablo de uno, de unidad en el concepto, sino en el poder de él uno, en el poder de él, entendiendo que acá está la congregación de los santos, de lo más terrible que la tierra puede experimentar. Usted es lo más terrible que la tierra puede experimentar. Somos lo más terrible de la tierra. Somos lo más peligroso de la tierra, lo más feroz de la tierra. Así lo declara la Biblia. Dice, estruendo de muchos reinos y cada uno de nosotros es un rey. ¿Qué es lo que hay acá? Muchos reinos. ¿Sí? Mire, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Cada uno de nosotros contiene una nación. Dice que cuando Dios llama a Abraham, le dice, voy a hacer de ti una nación. De la palabra nación viene la palabra me trabé, espere. La emoción me vuelve loca. Mire, naciones habla de familias. Cada familia en la tierra es una nación. Entonces, dice, estruendo de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos está pasando revistas a las tropas para la batalla. Yo creo que las condiciones las tenemos, ¿no? Somos pueblo, somos reino, somos familia de Dios en la tierra. Y si usted esta noche quiere transformarse en un instrumento de la ira de Dios, vaya poniéndose de pie, vaya armando el espíritu con palabras de autoridad, con palabras de sabiduría y comienza, mire, no espere que nadie lo dirija. Empiece a pelear la batalla, porque Jehová es el que está pasando revista.
Esto no es para que ninguna persona te vea. Aquí nadie puede reclutar a nadie. Aquí es el Espíritu Santo de Dios buscando hombres, mujeres que tengan ferocidad, que se indignen contra aquellas cosas que los han frenado en el propósito. Comience a orar, comience a indignarse, diga, Espíritu Santo, muéstrame aquellas cosas que han sido estorbo para tu presencia en mí. Le pido a los ministerios que estén conmigo aquí para orar. A los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los profetas. Levántese como un instrumento de ira de Jehová. Enójese contra aquellas cosas que te han turbado, contra aquellas cosas que te han denigrado en tu intimidad. A veces no son cosas visibles, pero en la intimidad experimentamos cosas que nos denigran, pensamientos, sentimientos. Indígnese contra aquellas cosas que nublan tu visión. Indígnese contra aquellas cosas que no permiten que podamos avanzar hacia lo que Dios quiere. Indígnese contra la falta de compromiso, contra la falta de convicción. Indígnese contra la mediocridad. Indígnese contra la falta de fe. Indígnese contra la falta de decisión. Indígnese contra toda situación que te ha dejado en vergüenza. Indígnese contra la tristeza. Indígnese contra el enojo. Indígnese esta noche. Empiece a poner las cosas en la balanza de Dios y lo que no tenga el peso de Dios no corresponde, no tiene que estar. No te compete vivir algo que no tenga el peso de Dios sobre tu vida. Esta es una noche para que Él se manifieste en plenitud. Padre, te adoramos esta noche. Señor, te exaltamos esta noche. Porque sabemos, Padre, que tú estás pasando revista. Estás buscando hombres y mujeres para señorear. Hombres y mujeres, Señor, que tengan un corazón de sacrificio. Que entiendan que el verdadero sacrificio tiene que ver con ser de descanso para la tierra. Con tener tu corazón. Con tener, Señor, tu mismo sentir. Padre, míranos, porque nosotros queremos ser tus instrumentos de guerra. Queremos que tú puedas pelear contra toda mediocridad y que lo puedas hacer con nosotros. Oh, aleluya. No lo escucho enojado. No lo escucho peleando. No lo escucho peleando por su vida. No lo escucho. Vamos, Jehová está pasando revista. Que Él oiga tu voz. Llámelo, que Él oiga tu voz. Dile, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Cuenta conmigo para pelear. Cuenta conmigo para levantarme como un instrumento de guerra. Para pelear contra aquellas cosas que no son tu voluntad para mí. Oh, aleluya. Vamos. Haga que este lugar tiemble. Haga que este lugar tiemble. Oh, Rabashoro, Makinda, Rabashere, Kenda, Rabashirike. Oh, Ramamashere, Bekenda, Rabashe. Si no tiene palabras para hablar, hable las lenguas del Espíritu. Comienza a decirle, Señor, muéstrame contra qué me tengo que indignar. Muéstrame esta noche cuáles son aquellas cosas que no están permitiéndome ver en tu plan. Que me han impedido, Señor, avanzar a tu velocidad. Que me han impedido, Señor, no gustar de tus riquezas, de tu plenitud, de la libertad gloriosa de tus hijos. Señor, enciéndeme en esta noche en ira, en tu ira, contra aquellas cosas, Señor, que no tienen tu propósito en mí, que no me llevan a vivir la gloria tuya, Señor, aquí en la tierra.